Hola, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el proceso industrial del yogur y nuestro grupo está conformado por Intriago, Lisbeth Monserrate, San Pedro, Tamara, Mara Leonor, Tortorelli, Reyes, Marina Vanessa, Lucas Reyes, Ginger Ariana y mi persona Ruiz Delgado y eso Alexander, así que vamos allá. El yogur es uno de los productos lácteos más consumidos por nuestra comunidad. Por ende, tiene una gran demanda en el mercado por su sabor y sus beneficios que adquiere. Su fuente de calcio y alto contenido de vitaminas son esenciales para nuestro organismo. Al transcurrir los años ha cambiado la forma de elaborar el yogur, pero más allá de eso, en realidad se ha dado una serie de ajustes, lo cual permite que sus características ante el consumidor sean mejor. El yogur es un derivado de la leche, en el cual se encuentra un compuesto de bacterias para cuajar y darle forma, como lo vemos hoy en día, mismo en el que se encuentra una variedad de frutas y sabores artificiales. Sabiendo que una de las partes de la elaboración de un producto dentro de una empresa industrial son los procesos industriales, ya que de este depende la calidad del producto y la satisfacción del cliente. En el presente proyecto de investigación se plantea el estudio de la producción del yogur, tomando puntos básicos pero importantes como lo son los procesos de elaboración y el diagrama para el balance de materia, mismo que se realizará para una mayor comprensión. Como objetivo general tenemos estudiar un proceso de la industria de los alimentos, específicamente la producción del yogur. Como objetivos específicos tenemos, primero, explicar el proceso que tiene el yogur para su obtención. Segundo, detallar el proceso industrial del yogur mediante un diagrama de flujo. Y por último, presentar los cálculos realizados del balance para la producción del yogur. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el proceso de elaboración del yogur. El yogur, primero que nada, es un alimento muy antiguo, el cual sus primeros prestigios datan entre el 10.000 y 5.000 a.C. En la actualidad es un alimento altamente reconocido por ser un alimento saludable y sus fabricantes han hecho que su consumo varíe. Por ejemplo, al introducir diferentes tipos de yogur, como los que son los bajos en grasas, los tipos de yogur helado, además de los que llevan fruta y aptos para bebés y del tipo, etcétera. Además de eso, aunque hayan diferentes tipos de yogur, sus ingredientes son prácticamente lo mismo, al igual que su proceso. Primero, la leche cruda, la cual es obtenida de la explotación ganadera, es transportada hacia la fábrica para luego ser procesada. Cuando la leche llega a la planta, se modifica su composición antes de hacer yogur. Primero se estandariza por su extracto seco, luego se pasteuriza a 80 grados Celsius y por último se homogeniza. Una vez terminados los procesos de homogenización y pasteurización, la leche debe enfriarse entre unos 43 y 46 grados Celsius. Posteriormente se le añade los cultivos en una 2% de concentración, los cuales los cultivos están formados por dos bacterias, las cuales son el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus subvulgaricus, los cuales son fermentos específicos para el yogur, puesto que les dan su consistencia, sabor y aroma, además de que los hace buenos para la salud y les hace fácil la digestión. Después de enfriarse se le puede añadir fruta, azúcar u otro tipo de ingredientes para hacer diferentes tipos de yogur y posteriormente se lo envasa. Ya por último, el producto se enfría y se lo mantiene refrigerado en temperaturas constantes de 5 grados Celsius para evitar la degradación física, química y microbiológica.
Hola, mi nombre es Mara San Pedro y estaré hablando sobre el proceso del yogur basándonos en la materia prima y sus productos. El yogur, al ser un producto que, además de contar con la materia prima como lo es la leche, se agregan diferentes tipos de insumos y aditivos para mantener y modificar determinadas características de los productos lácteos. Según sus funciones, los aditivos se dividen en conservantes, colorantes, antioxidantes, edulcorantes, emulsionantes, aromatizantes, entre otros. Además, el uso de bacterias del ácido láctico para la fermentación hará que estos productos sean únicos. Para producir el yogur también se requiere de la materia prima necesaria y los microorganismos necesarios en el proceso de fermentación. Asimismo, dependiendo del tipo de yogur a obtener, también se incorporan otros ingredientes opcionales, dentro de los cuales encontramos la leche líquida entera, el azúcar, cultivo láctico como lo es el lactobacillus, las frutas, color, sabor, conservantes como el benzoato de sodio o el sorbato de potasio, agentes estabilizantes, leche pasteurizada o parcialmente desnatada o la mezcla de 2 o más de estos productos. Cabe recalcar que cada uno de estos elementos juegan un papel sumamente importante dentro de la elaboración del yogur. El azúcar como tal es más ampliamente utilizado en la sacarosa. Esto se debe a varias razones obvias, como su fácil disponibilidad, buena solubilidad, alto poder endulzante y por la facilidad con que se puede manipular. Por otra parte, el cultivo láctico, a lo que llamamos lactobacillus, multiplicadas para su utilización como grupo, comprenden un caldo de bacterias fermentadoras y productoras de ácido láctico. Su función es para dar cierta calidad a los alimentos y protegerlos de otros organismos nocivos. Las frutas son una combinación saludable porque contienen una variedad de vitaminas y minerales beneficiosos para el cuerpo humano, una pequeña cantidad de calorías y buenos macronutrientes, además de un delicioso sabor y atractivo color. Por otra parte, los colores, a su vez, con el sabor característico, emplean colorantes para conseguir el color que se les caracteriza. El uso de colorantes es prescindible en la industria alimentaria y se estiman más saludables los de origen natural. Los conservantes como el benzoato de sodio son usados como conservantes, ya que este mata eficientemente a la mayoría de levadura, bacterias y hongos, sin dejar de lado a los estabilizadores, quienes tienen un efecto positivo sobre la consistencia y estabilidad del yogur. Podemos también encontrar diferentes tipos de yogur, como lo son el yogur natural. Es el yogur natural al que se le han añadido azúcar o azúcares comestibles, el yogur edulcorado. El yogur natural al que se le han añadido edulcorantes autorizados. Muchas veces los yogures denatados son también edulcorados. Es probable que en ellos el contenido energético sea menor, pero habría que mirar en cada caso si lleva más ingredientes grasosos. El yogur con frutas, zumos y otros alimentos es el que se le han añadido frutas y otros productos naturales. Se presentan y se pueden utilizar con materias primas como frutas y hortalizas frescas, congeladas, en conservación o en polvo, como el puré de frutas, pulpa de frutas, compota, mermelada, confitura, jarabe, zumos, miel, chocolate, cacao, frutos secos, café, especias y otros alimentos procesados o no. El yogur aromatizado, seguido del nombre de la fruta o producto al que corresponde el agente aromático utilizado. Son yogures naturales a los que se han añadido aromas y otros ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes autorizados. Y por último tenemos el yogur pasteurizado, también llamado de larga conservación, en el cual el tiempo es de 2 a 4 meses. Es el producto obtenido a partir del yogur como consecuencia de la aplicación de un tratamiento térmico posterior a la fermentación equivalente a una pasteurización. Ha perdido la viabilidad de bacterias lácticas específicas. Su almacenado, distribución y conservación pueden realizarse a temperatura ambiente. Muchas gracias. Reacción dentro de la producción del yogur. La fermentación es un proceso de liberación de energía que tiene lugar sin la participación de oxígeno y por tanto es anaeróbico. Las reacciones químicas necesarias para que ocurra son la glucólisis y la reducción de piruvato. Glucólisis. En el proceso de glucólisis, una molécula de glucosa de 6 carbono se descompone en 2 moléculas de piruvato, que tienen 3 átomos de carbono cada uno. La glucólisis, que ocurre en el citoplasma de todas las células existentes en el planeta, es un proceso anaeróbico, es decir, no necesita oxígeno para ocurrir. La glucólisis ocurre en una secuencia de 10 pasos que ocurren debido a la presencia de algunas enzimas específicas y forman azúcares intermedios.
El rendimiento neto en ATP es de 2 moléculas por molécula de glucosa, ya que inicialmente se hidrolizan 2 moléculas de ATP para que ocurran los primeros pasos, pero al final se producen 4 moléculas. La ecuación que se resume en el proceso es la que se muestra a continuación. La reducción de piruvato. En condiciones donde no hay oxígeno, que son las condiciones anaeróbicas, los electrones de piruvato y NADH permanecen en el citosol. El piruvato se puede convertir en etanol y CO2, como es en el caso de las levaduras, o también se pueden convertir en lactato, como en los casos de los músculos. Cuando el proceso anaeróbico da como resultado la formación de lactato, tenemos lo que es la fermentación láctica. Tanto en la fermentación láctica como en la fermentación alcohólica, los 2 electrones de NADH se transfieren al carbono central del piruvato. Aquí se muestra la representación del diagrama del proceso de elaboración del yogur a nivel industrial. El diagrama de flujo de proceso es una representación esquemática de procesos, sus condiciones de operación normal y su control básico. Este también indica los efluentes emanados del proceso y su disposición. Se usa ampliamente en el ámbito de la ingeniería química e ingeniería en procesos. Para realizar un buen diagrama de flujo, primero se debe determinar los componentes adecuados para el proceso. Segundo, definir las actividades del proceso industrial. Tercero, escoger los símbolos indicados para cada actividad. Cuarto, indicar el inicio y el final del proceso industrial. Y quinto, revisar el diagrama con el equipo de trabajo. Mi nombre es Ginger Ariana Lucas Reyes y daré el diagrama de flujo para la elaboración del yogur. Nos presentan el siguiente ejercicio. Se requiere calcular las reacciones exactas de materia prima que kilogramo a la entrada de un mezclador si el flujo de salida es igual a 1300 kilogramos y las fracciones de masa a la entrada son las siguientes. Azúcar el 7%, leche en polvo el 6%, leche entera el 50%, leche descremada el 36%, estabilizador el 1%, las cuales entran por un solo conducto. Tras pasar la mezcla por un homogeneizador, pierde el 2% de leche entera y al salir de la cámara de refrigeración pierde el 1.96% de leche descremada, la cual la mezcla fría se inocula por un cultivo consumiendo el 0,33% de azúcar. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es el total del lactato producido por el yogur a inocular? Mi nombre es Lisbeth Indriago y yo les voy a presentar los cálculos realizados en el balance de materia. Al observar el diagrama podemos verificar las cantidades de fracción masa de los productos que ingresan, por lo que antes vamos a representarla de una manera en la que podamos identificarla mejor, donde tenemos al azúcar, a la leche en polvo, la leche entera, la leche descremada y el estabilizador. Para determinar la masa de cada componente en kilogramos, vamos a primero plantear el balance general en el mezclador, el cual nos dice que la masa 1 es igual a la masa 2. Posteriormente podemos utilizar la masa 1 para multiplicarla por la fracción de masa y así obtendremos las cantidades en kilogramos de entrada, como tenemos resuelto a continuación, donde tenemos 91 kilogramos de azúcar, 78 kilogramos de leche en polvo, 650 kilogramos de leche entera, 468 kilogramos de leche descremada y 13 kilogramos de estabilizador. Ahora, para saber las pérdidas que hay en el homogeneizador y enfriamiento,
se utilizarán la misma ecuación para el balance de materia, en el que nos indica que la masa 1 es igual a la masa 2 más la masa 3. En el homogeneizador nos indica que la pérdida de leche entera es de 2% de la entrada total, por lo que ese 2% lo multiplicamos por los 650 kilogramos de leche entera que ingresa, nos da un resultado de 13 kilogramos, el cual es la pérdida de leche entera, y eso se lo restamos a los 1300 kilogramos de entrada total, dándonos un resultado de 1287 kilogramos. En el enfriador, aquí se pierde el 1,96% de leche descremada de la masa total que sale del homogeneizador y entra al enfriamiento, por lo que hacemos los mismos cálculos que en el anterior, solo que esta vez lo vamos a restar por el total de masa que sale del homogeneizador y entra al enfriamiento. Continuando con el problema, la mezcla ingresa a la inoculación, donde se calculará el consumo que hay con el 0,33% en la glucosa. Multiplicando la cantidad de azúcar que ingresa con el 0,33 de consumo, al dar como resultado en kilogramos lo convertimos a gramos, teniendo el peso molecular, dividimos nuestra masa con el peso molecular y nos da un resultado que hubo un consumo de 16,66 mol. Y como último punto a calcular es el total de lactato que debe de haber al inocular. Tomando los moles de la reacción y con el peso molecular del lactato, nos da como un resultado una producción de 180 gramos de lactato, y de esta manera podemos representar las entradas y salidas en las siguientes tablas. En conclusión, podemos decir que las variables de procesos forman una parte de gran importancia en la elaboración de algún producto. En nuestro caso, la temperatura nos ayuda de manera que la producción tenga una alta calidad y esté en las mejores condiciones, además de que el producto que elaboramos esté al punto estándar que se desea. Por otro lado, también nos da a conocer que la temperatura sirve de muchas maneras en la elaboración de productos, como a cuánto es la temperatura óptima que se debe elaborar un producto o también su conservación, pues la temperatura y las demás variables de proceso son muy importantes al momento de la elaboración de un producto. Un ejemplo claro es la elaboración del yogur. El presente proyecto ha tenido como finalidad mostrar la viabilidad de la producción del yogur, un derivado de la leche, donde hemos analizado su historia, sus fases de proceso y procedimiento, desde los diferentes tipos que existen, además de los beneficios y propiedades y los productos derivados que éste posee, sin dejar de lado los diagramas de flujos que nos permiten dar una explicación más detallada del proceso del yogur y a su vez los cálculos que se realizaron del balance para la producción del yogur. Gracias. Mi nombre es Ginger Ariana Lucas Reyes, daré las recomendaciones. La importancia de esta variable se da en el sabor deseado, ya que depende de la temperatura a la que se calienta la leche y el tiempo en que se calienta. En los procesos industriales, la leche suele calentarse a unos 85 grados centígrados durante 30 minutos o entre 90 a 95 grados centígrados durante 5 minutos. Los fabricantes de máquinas caseras de yogur aclaran que el yogur hecho con una leche que se mantenga a los 70 grados centígrados es más fino, tiene un sabor más fresco, un poco frutado y más ácido, mientras que el yogur hecho con una leche a 90 grados centígrados durante 10 minutos es notablemente más espeso, tiene un gusto menos ácido y de alguna forma es cremoso con gusto a nuez. Existen muchas fábricas que aplican temperaturas mayores a los 100 grados centígrados. Esta práctica no es aconsejable debido a que no consiguen incrementar el producto, pero provocan la desnaturalización de la caseína,
lo que se traduce como una reducción de estabilidad del gel ácido, donde las proteínas desnaturalizadas del suero se limitan a la sineresis del coágulo y reducen por lo tanto la exudación del suero, donde llega un punto de control crítico que se eliminan todos los microorganismos patógenos, siendo indispensable para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad del producto. Muchas gracias.